Saludo a quienes siguen el programa en América, en estos países de América que toman la señal de CNN en español. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. El programa lo dedicaremos a lo que ha ocurrido en México la mañana de este viernes 26 de junio, alrededor de las 6:30 de la mañana. Se vivió un atentado, se sufrió un atentado por parte de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, según dijo la propia persona víctima principal de este atentado, que es el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital de la República Mexicana, Omar García Harfuch. Pues el atentado se dio, lamentablemente fallecieron 3 personas, 2 de ellas miembros de seguridad de este funcionario de la seguridad pública en México, en la Ciudad de México. Y bueno, pues hay desde luego informaciones que a lo largo de las horas se han ido conociendo. Por lo pronto, el dato principal es que este atentado se le está atribuyendo precisamente a este cártel, un cártel que ha crecido en los últimos años en México, llamado Jalisco Nueva Generación. Hemos invitado para el programa al especialista Edgardo Buscaglia, con quien hemos conversado en muchas ocasiones, cosa que le aprecio. Pues lo hemos buscado precisamente para escuchar la revisión que pueda hacer alguien con su perfil, con sus características profesionales de un acontecimiento de esta naturaleza. Vamos a iniciar el programa con el reporte de nuestro colega Rey Rodríguez. Rey nos tiene todo el recuento de lo que se ha estado informando en México sobre este atentado en las calles de la capital de México. Pues fue cerca de las 6:30 de la mañana, donde en este lugar pues se dio este atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Y bueno, en el lugar ya fueron retirados los vehículos donde viajaban los agresores, estos agresores que realizaron este atentado. Sin embargo, todavía podemos ver pues las huellas de los impactos de bala aquí en estas paredes, por ejemplo, también aquí en el piso, los cristales de justamente que se rompieron por estos impactos de bala. Acá en esa pared estoy viendo cuatro impactos de bala. Y bueno, el secretario de Seguridad, pues, según se ha informado, recibió tres impactos de bala, fue llevado inmediatamente a que fuera atendido en un hospital para que se operara, pero según se ha dicho está fuera de peligro. Antes de entrar al hospital, en su cuenta personal de Twitter, pues se responsabilizó al cártel Jalisco Nueva Generación de este atentado. Sin embargo, en una posterior conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, dijo que eso es una hipótesis, son líneas de investigación que se tendrán que ver ahora, que tendrá que investigar la Fiscalía Capitalina en cooperación con la Fiscalía Federal. Y bueno, esto es parte de lo que dijo al respecto en esta conferencia de prensa. El secretario Omar García Harfuch publicó un tuit mencionando al cártel Jalisco Nueva Generación como los autores de este atentado. Esta es una de las hipótesis que está investigando en este momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien llevará a cabo las investigaciones correspondientes con apoyo de la Fiscalía General de la República, según se nos informa, y el sistema, por supuesto, del gobierno de la República. Lo que sí dijo Durazo, dos cosas importantes. Una de ellas es que por el poder de fuego, pues se cree que detrás de este atentado esté una organización del crimen organizado, eso es uno, y que también el Centro de Inteligencia tenía información hace algunos días de un eventual atentado en contra de un alto funcionario de seguridad. Sin embargo, el secretario de Seguridad no especificó quién era, no dio el nombre de esta persona a la cual se le estaba amenazando. Habrá que ver ahora en las investigaciones algo que también pues muchos se preguntan, o sea, cómo conocían estos
agresores conocían la ruta que iba a tomar el secretario de Seguridad, porque bueno, fue aquí mismo donde se dio este ataque, este atentado, y bueno, habrá una de las preguntas que saltan al aire y que tendrá que investigar la Fiscalía Capitalina conjuntamente con la Federal. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Bueno, pues saludo con mucho gusto al doctor Edgardo Buscaglia para hablar de este atentado que ha vivido México, este atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital de la República Mexicana, Omar García Harfuch. Gracias, doctor Buscaglia, por estar en CNN, pues para revisar este caso. Gracias y bienvenido. Es un placer estar contigo, Carmen, y con la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, voy directo al foco de atención principal. Se le está atribuyendo al cártel Jalisco Nueva Generación un atentado de esta naturaleza. Hay acontecimientos recientes en México que apuntan a este cártel criminal. Uno de ellos, lo que las autoridades llamaron Operación Agave Azul, hace pocos días. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en México, Santiago Nieto, pues expuso cómo a petición del gobierno estadounidense, a petición de las instancias estadounidenses, se congelaron masivamente cuentas relacionadas precisamente con este cártel Jalisco Nueva Generación, un evento imposible de no traer a la mesa. Desde luego el asesinato de un juez, recientemente también en México, el asesinato de un juez en el estado de Colima, que en su momento estuvo relacionado con decisiones judiciales que permitieron la extradición del hijo del principal líder de este cártel Jalisco Nueva Generación, a quien llaman El Mencho, Nemesio Ceguera El Mencho, y su hijo del mismo nombre, llamado El Menchito, fue extraditado a los Estados Unidos. Son eventos y situaciones que conducen precisamente a este cártel Jalisco Nueva Generación, que fue identificado de inmediato por el propio funcionario atacado. ¿Cómo ves el panorama, Edgardo? Bueno, la descripción periodística que has hecho es impecable. Ahora me gustaría darte un contexto. El cartel de Jalisco Nueva Generación sigue la tradición de la ramificación del cartel de Sinaloa y ha expandido su presencia internacional y en México a más de 17 países en los últimos 2 años, ha tenido un dinamismo sin precedentes en Estados Unidos, tomando ciudades, tráfico de drogas, está involucrado en el tráfico de armas desde Estados Unidos a México y en otros 16 tipos de delitos más allá de drogas. El cartel es el grupo criminal más preocupante porque es el más dinámico en este momento. El cartel de Sinaloa tradicional es el más poderoso, tradicionalmente en más países, pero este es el más dinámico, el que está causando más daño a corto plazo en ciudades norteamericanas, canadienses y en Europa. Por lo tanto, este es un cartel como el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, que tiene control de políticos, control de jueces y fiscales, control de empresarios, control de pantallas de sociedad civil y sicarios, que son los que cometieron el delito esta mañana y la investigación lo va a confirmar. Ahora bien, en situaciones como estas, las redes criminales en Ucrania o en Nigeria, o en este caso en México, que atacan a las cúpulas más altas, las cúpulas políticas más altas de un país, es porque el Estado ya está haciendo algo que les está causando un daño al corazón de su negocio criminal que acabo de mencionar. Y en este caso, el cartel de Jalisco Nueva Generación, como tú bien señalaste, Carmen, ha sido sujeto a una extradición del hijo de El Mencho, del capo, del jefe máximo de la organización, y hay 11 extradiciones por venir, que es a eso que apunta el atentado, a mi juicio, 11 extradiciones por venir, de personas que pertenecen a ese grupo criminal que hoy están dispersas entre México, Centroamérica, Italia, y algunas cruzando la frontera norteamericana y volviendo a México. Entonces hay 11 extradiciones por venirse. Entonces, este golpe de una red criminal es un golpe del libro de texto que tú puedes observar cuando los estados, de manera desordenada, imperfecta, reaccionan y comienzan a pegarle a una organización criminal en su capacidad de
generar negocios. Bueno, pues doctor Edgardo Buscaglia, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero bueno, desde luego uno tendría que pensar qué sigue en términos de la actuación de un gobierno como el mexicano. El presidente de la República, pues es una figura pública de altísimo nivel, que está expuesto permanentemente al contacto con la gente, a pesar de que estamos en pandemia. Bueno, él mantiene giras y presencia pública pues en los estados de la República Mexicana. Pienso en eso porque no parece cualquier asunto lo que pasó esta mañana con un funcionario mexicano y este atentado. Pienso en el presidente, pienso en los otros nombres, pienso en lo que dijo Alfonso Durazo, que reconoce que hace una semana Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad del país, ha dicho que hace una semana que se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública. Así que bueno, tenemos un panorama y tú ya acabas de mencionar también información a la que has tenido acceso. ¿Qué es lo que tendría que ser? ¿Qué es lo que tendría que suceder para efectos prácticos ante todo, en estos momentos? Todas las fuerzas políticas de México deben unirse en una resolución conjunta a través del Congreso, como hizo Colombia, como hizo Brasil en su momento, para condenar este hecho delictivo organizado de esta mañana, pero para unir fuerzas hacia futuro ante las amenazas hacia otros funcionarios y funcionarias públicas de México que están en estas listas que yo mencioné. Es esencial que la clase política mexicana se una al gobierno en este punto y que declare formalmente una lucha incesante contra esta red criminal y otras similares. Eso es muy, muy, muy importante. Es muy importante que no cesen estas extradiciones, porque si se paralizan o se demoran estas extradiciones por venir, el cartel lo va a tomar como una señal de un Estado arrodillado, postrado, y van a acostumbrarse a interactuar de esa manera con el Estado mexicano. Cada vez que no les gusta una acción van a asesinar a un funcionario. Es esencial que el doctor Nieto tenga todo el apoyo en el congelamiento y decomisos de las denuncias que ha estado impulsando y que se las ha llevado a la Fiscalía General de la República, muchas de ellas demoradas, y es importantísimo que la Fiscalía General de la República acelere las denuncias que ha presentado la UIF y que se procesen y se decomisen, porque no hay manera de lidiar con estos otros grupos que descabezar a la cúpula política que está incluida en el cartel de Jalisco Nueva Generación, cúpula de políticos que pertenecen a todos los partidos de México, no hay ninguno que se excluye, a nivel municipal, a nivel estatal, la cúpula judicial que pertenece al cartel de Jalisco Nueva Generación, jueces y fiscales que están en la nómina de este cartel. Es esencial descabezarla y es esencial descabezar su pantalla de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales que viven comprando al tejido social en zonas que yo recorro continuamente, como es la frontera entre Jalisco y Colima, Jalisco propiamente. Entonces, tienen que continuar con el descabezamiento de las 5 dimensiones de ese cartel de Jalisco Nueva Generación y no solamente detener a los sicarios que cometieron este delito atroz esta mañana. Los sicarios son solamente una de las 5 dimensiones, son los obreros de la organización. Tienen que irse contra los políticos que esta organización tiene capturados, contra los empresarios, los jueces y fiscales en la organización criminal y además a la organización. Solo así esta organización va a quedar arrodillada y vamos a poder ver el principio del fin de este y de las demás organizaciones criminales que vienen desangrando a México desde hace décadas, y estamos ante un panorama de más de 35.000 desapariciones forzadas, más de 150.000 asesinatos. Esto ya es un conflicto humanitario que tiene México, por lo tanto el Estado mexicano debe, ante todo, proteger a sus funcionarios y funcionarias. Estaba mencionando a la directora jurídica, por ejemplo, que firmó los documentos de extradición. Ella tiene que ser protegida inmediatamente. Todos los funcionarios mexicanos que han estado envueltos directamente en tomar decisiones ligadas a extradiciones, congelamientos, decomisos, deben ser protegidos adecuadamente, ya que de lo contrario vamos a encontrarnos con un Estado hackeado y arrodillado en los próximos meses y años. O sea que este es el momento en donde los frutos de los esfuerzos que ha venido llevando adelante la buena labor de la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana, junto con órganos de inteligencia de otros países actuando en México en coordinación con el Estado mexicano,
Este es el momento de mostrar que el Estado mexicano no va a estar de rodillas, no es el momento de negociar, no es el momento de besos y abrazos, este es el momento de decomisar. Acá no estoy hablando de encarcelar o de ir con el ejército, decomisar e identificar a la cúpula política, judicial, empresarial, a los sicarios y a la sociedad civil que trabaja para el cartel de Jalisco Nueva Generación y también para el de Sinaloa. Yo creo que ahí está el gran desafío hacia futuro, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero te tengo que preguntar rápidamente, acorde a tu experiencia, Edgardo Buscaglia, ¿qué sugerirías al gobierno mexicano, particularmente cuando vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador está decidido a acudir a Washington para una visita con Donald Trump? Ya de por sí es muy polémica la visita por razones políticas. Ese es un tema que acá se discute fuertemente, pero ahora hablamos del tema de la seguridad del mandatario. ¿Qué dirías al respecto, Edgardo? Una de las doctrinas de política exterior más valiosas que tiene México es el no intervencionismo en los asuntos políticos internos de cada país. El presidente López Obrador estaría interviniendo en el proceso político norteamericano electoral si él fuese a dar un apoyo mediático con imágenes, con abrazos a un presidente que está hackeado en este momento por racismo, por violación de tratados internacionales, de derechos humanos. Este no es el momento de ir a visitar a un presidente norteamericano, ya que la visita del presidente López Obrador sería interpretada por el Partido Demócrata como un intervencionismo flagrante en los asuntos políticos de Estados Unidos, y esto es algo que tengo entendido que México rechaza completamente cuando existe intervencionismo de otros países en los asuntos mexicanos. Bueno, pues dicho está el asunto y tu punto de vista al respecto de la idea de ir a Washington por parte de López Obrador. Bueno, pues seguiremos hablando, doctor Buscaglia, como siempre, gracias por estar en este programa y bueno, pues vendrán muchos otros programas si tú nos lo permites. Hasta la próxima y felicidades, gracias Carmen, por estar aquí. Igualmente, gracias por estar aquí al doctor Buscaglia y gracias al público que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien y hasta la próxima.